Ahí presento. Bueno, buen día a todos. Voy a presentar el tema el día de hoy de embarazo y cáncer de cervix. Mi nombre es Dayana Durán, soy fellow de primer año del Hospital Universitario CEMIC. Vale. Para cuando des la clase, porfi, podés apagar la cámara, que si no, a veces cuando pasan las diapositivas queda con baja calidad. Perdón. Buenísimo. Gracias. Ahí va. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bueno. Sí, ahí va. Perfecto. Bueno, el tema es embarazo y cáncer de cervix. Para iniciar, se define como cáncer de cervix y embarazo a toda neoplasia maligna cervical que se diagnostica durante la gestación o hasta un año después del parto. Algunos autores mencionan hasta 6 meses después. Con la postergación de la maternidad ha incrementado su frecuencia, digamos, es el segundo cáncer femenino en frecuencia y este representa 1.2 casos por 10.000 embarazos. Del 1 al 3% de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical están embarazadas o posparto al momento del diagnóstico. También se menciona que los síntomas, en un 64% las pacientes son asintomáticas y que los signos y síntomas del carcinoma cervical en el embarazo dependen del estadio clínico y del tamaño de la lesión. En series de casos revisadas por el UpToDate, menciona que todas las pacientes embarazadas con un carcinoma cervical estadio 1A son asintomáticas y el 50% del estadio 1B. La otra mitad del estadio 1B presentaron algún tipo de sintomatología, sangrado o flujo vaginal anormal. Respecto a la lesión macroscópica, nos menciona que puede observarse en cualquier edad gestacional y que la capacidad de detectar una neoplasia temprana mediante la exploración física puede verse limitada a cambios cervicales normales asociados al embarazo, como el ectropión, el edema estromal y la reacción decidual, que pueden asemejarse a un carcinoma. El cáncer de cervix durante el embarazo es probablemente una de las afecciones médicas más desafiantes, con el doble riesgo de tratar el cáncer sin comprometer su posibilidad de curación, al tiempo que se preserva el embarazo y la salud fetal. Y con los años, esta estrategia del tratamiento ha ido cambiando gradualmente, desde un tratamiento radical con interrupción del embarazo hasta enfoques más conservadores, permitiendo incluso estrategias de preservación de fertilidad. Bueno, esta diapositiva es para representar la incidencia de cáncer de cervix durante el embarazo, que está en aumento, lo que puede explicarse en parte por la tendencia actual de retrasar la maternidad. Los datos obtenidos en grandes bases de datos de cáncer indican que las pacientes embarazadas tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con un cáncer de cervix uterino en etapa temprana, comparado con las no embarazadas, debido a que el 26% de ellas son diagnosticadas en etapa de 2 a 4, en comparación con el 52% de mujeres no embarazadas que son diagnosticadas en esta etapa. Si el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cervix o no, sigue siendo una pregunta sin respuesta. El virus del papiloma humano persistente está firmemente establecido como el principal mecanismo carcinógeno, y se ha sugerido que el estradiol, cuyos niveles en sangre están elevados durante el embarazo, está asociado con el desarrollo de tumores relacionados con el HPV a través de la inactivación de la proteína del retinoblastoma y la regulación negativa del homólogo de la fosfatasa y tensina PT. Además, se ha sugerido que durante mucho tiempo los estrógenos influyen en el desarrollo de adenocarcinomas cervicales. También en análisis de inmunohistoquímica de cánceres cervicales diagnosticados durante el embarazo, revelaron que casi todos los tumores expresan receptores de estrógenos. Como falta de evidencia de alto nivel, no se puede excluir por completo una carcinogénesis dependiente de hormonas. Y por último, pero no menos importante, se ha demostrado también que el cambio de la inmunidad materna con la inhibición de la vía TGLP1 también podría estar relacionado con el cáncer de cervix en el embarazo. Bien, respecto al diagnóstico, la citología cervical con prueba del HPV, la colposcopía y la biopsia pueden realizarse de forma segura durante el embarazo, pero el legrado cervical no debe realizarse en mujeres embarazadas, ya que se asocia con un aumento en la tasa de abortos y partos prematuros.
La resonancia magnética es una de las modalidades de imagen de referencia para el cáncer de cuello uterino y permite la evaluación tanto de la extensión local, parametrio vagina-útero, como regional. Debido a sus propiedades ionizantes, esta modalidad de imagen preferida durante el embarazo ha demostrado no tener efectos perjudiciales para el feto, independientemente del término del embarazo. Y las directrices actuales abogan contra el uso de gadolinio, tanto por su bajo valor añadido en la evaluación parametrial como por sus riesgos para el feto. Sin embargo, puede proporcionar un beneficio en la detección de pequeñas lesiones cervicales invasivas. En el 11º Simposio Europeo de Radiología Urogenital, que se pronunció recientemente a favor de la administración del gadolinio a mujeres embarazadas, sí se considera necesario el uso de este contraste. Los desafíos asociados con la resonancia magnética pélvica durante el embarazo son múltiples. En primer lugar, las secuencias T2 pueden presentar, digamos, artefactos debido al movimiento fetal, lo que limita su interpretación. En segundo lugar, la distensión cervical que se produce durante el embarazo puede complicar la medición del tamaño del tumor. Ahora, solo un ensayo evaluó el impacto clínico de la resonancia magnética pélvica en el caso particular del cáncer de cuello uterino, que se produce durante el embarazo. Este demostró su utilidad tanto en el diagnóstico como en el seguimiento bajo quimioterapia neoadyuvante. Las desventajas de la resonancia magnética generalmente incluyen su baja especificidad con respecto a la evaluación de los ganglios linfáticos. En este entorno, la tomografía por emisión de positrones, el PET, resonancia magnética dual, mostró una alta sensibilidad y una alta especificidad para la extensión local y ganglionar. Hasta la fecha, las guías recomiendan, digamos, la realización de disección de ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos como método de estadificación para tumores menores o mayores a 2 centímetros diagnosticados antes de las 22 semanas de embarazo. El PET resonancia magnética podría ser útil en un futuro para pacientes que no puedan someterse a la disección de ganglios linfáticos, es decir, en el tercer trimestre del embarazo. Se necesitan estudios adicionales para determinar tanto el beneficio como la seguridad de este procedimiento en pacientes embarazadas. En este cuadro, como que se pone en manifiesto por qué el PET es seguro, digamos, entre el riesgo fetal por radiaciones ionizantes según la dosis y la edad gestacional, donde se ubica el nivel de radiación, digamos, que se usa del derivado de glucosa durante este procedimiento, que está dentro de bajo riesgo, digamos, de 0 a 100 miligrays, y por lo cual se puede recomendar el PET durante el estudio de un cáncer de cervix en el embarazo. Bueno, respecto al manejo al tratamiento, el diagnóstico de cáncer de cervix invasivo durante el embarazo, digamos, plantea importantes desafíos para el paciente, la familia y el profesional médico. Se requiere como un enfoque multidisciplinario minucioso y el tratamiento inmediato y definitivo, independiente de la edad gestacional, es apropiado para los siguientes entornos. Por ejemplo, cuando hay metástasis de ganglios documentados, progresión de la enfermedad durante el embarazo y la elección de la paciente que desee interrumpir el embarazo. En el manejo de la enfermedad invasiva, cuando es una edad gestacional menor a 25 semanas al momento del diagnóstico, algunos autores refieren 22 semanas. En esta edad gestacional se sugiere que las pacientes se sometan a una linfadenectomía siempre que sea segura. En este artículo se indica que la linfadenectomía se puede realizar durante el primer trimestre y la mayor parte del segundo sin riesgo de complicaciones. Ahora, en estadios 1A1, en pacientes con cáncer de cervix, estadio 1A1 documentado, se realiza la conización. Esta estrategia parece ser suficiente y relativamente segura. Es importante que la paciente sea consciente de que la conización cervical durante el embarazo puede estar asociada a un sangrado excesivo entre un 5 y un 15% y un riesgo de aborto espontáneo que llega hasta el 15% con bisturí frío. Las conizaciones con bisturí frío se han evaluado en series grandes pero antiguas y los informes de la literatura moderna prefieren la escisión con asa o la conización láser.
La decisión con ASA puede ser la técnica preferida, pero con tasas más altas de resecciones no insano, ¿no? Al momento ideal, como el momento ideal durante el embarazo también queda por determinar, algunos autores abogan por el primer trimestre, dado que el cuello uterino no está tan hiperémico en esta etapa, pero otros autores abogan por esperar hasta el segundo trimestre para evitar la asociación del procedimiento con un aborto espontáneo. Las directrices actuales recomiendan la traquelectomía simple para mujeres embarazadas diagnosticadas con tumores FIGO 1A2, 1B1 menor a 2 centímetros con ganglios linfáticos negativos. Los datos del ensayo SHAPE presentados en la reunión anual de ASCO de 2023 pueden tranquilizar al cirujano para desescalar la cirugía hacia una traquelectomía simple cuando se cumplan los criterios de selección, pacientes con carcinoma de células escamosas, estadio 1A2, 1B1, adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso menor a 2 centímetros, con menos del 50% de invasión estromal y ganglios linfáticos negativos. En tumores, estadio 1A2, 1B1, en pacientes con estos tumores, el riesgo reportado de extensión parametrial es inferior al 1%. Por lo tanto, la traquelectomía simple o una conización amplia son adecuadas. En la revisión bibliográfica de Amat y colaboradores, se incluyó 19 casos y este procedimiento se asoció con una incidencia de un 32% de aborto espontáneo. En los estadios 1B2, 1B3 o 2, el manejo es el siguiente. Si es 1B2, se ofrece quimioterapia neoadyuvante, si no presenta afectación ganglionar en la linfadenectomía. La quimioterapia neoadyuvante tiene buena tasa de respuesta. La tasa de respuesta general fue del 90% con una mediana de seguimiento de 2 años. Si se administra quimioterapia neoadyuvante, el tratamiento debe continuar hasta las 34 semanas con finalización del embarazo 3 semanas después. Se utiliza el régimen estándar de cisplatino paclitaxel administrado cada 3 semanas durante 6 ciclos. Cuando hay afectación ganglionar positiva confirmada por linfadenectomía o imágenes para las mujeres que deseen preservar el embarazo, la opción es la quimioterapia neoadyuvante, que permite un doble compromiso, es decir, tratar el cáncer y posponer el tratamiento local hasta la madurez fetal. También se menciona que a las 34 semanas se indica, digamos, la maduración pulmonar fetal. A las 32 semanas, perdón. Respecto a la edad gestacional, o sea, las pacientes con cáncer de cervix con una edad gestacional de más de 22 semanas al momento del diagnóstico o más, la linfadenectomía se vuelve menos viable debido a los mayores riesgos asociados con la cirugía y el tamaño del útero gestante. Por lo tanto, las decisiones sobre el tratamiento deben basarse en el estadio clínico de la enfermedad al momento del diagnóstico. En tumores 1A1 a 1B1 menores a 2 centímetros, se sugiere retrasar el tratamiento 6 a 8 semanas después de la cesárea. Varias líneas de evidencia apoyan este enfoque. Por ejemplo, en una revisión de 98 embarazos en los que el tratamiento del cáncer de cuello uterino se retrasó deliberadamente de 3 a 40 semanas para permitir la maduración fetal, también proporcionó datos tranquilizadores. En el último seguimiento, 93 pacientes de estas 98, es decir, el 96%, estaban vivas sin evidencia de enfermedad. Las 98 pacientes tenían enfermedad en estadio 1 a 2 y la mayoría tenía enfermedad en un estadio muy temprano, estadio 1A y un pequeño volumen 1B1, para lo cual solo existe un pequeño riesgo de progresión clínicamente significativa de la enfermedad. Si se observa la progresión de la enfermedad, podría ser necesario el tratamiento, ¿no?, de interrupción. En estadios 1B2 o superior en mujeres con un tumor mayor o igual a 2 centímetros, se carece de datos sobre el retraso del tratamiento y sus resultados. Algunos oncólogos han sugerido que no se posponga el tratamiento en pacientes con tumores de más de 4 centímetros, lo que también incluye a pacientes con ganglios linfáticos positivos, confirmados o clínicamente sospechosos. Sin embargo, si la paciente prefiere no dar a luz antes de tiempo, se recomienda la administración de quimioterapia neoadyuvante hasta el parto en lugar de retrasar el tratamiento. Bueno,
En otro artículo se presenta de una forma más gráfica el tratamiento del cáncer de cervix en el embarazo. Bueno, en estadios 1A2, 1B1, si son menores de 22 semanas y tiene linfadenectomía positiva, se termina el embarazo y va a quimio-radioterapia concurrente. Sin embargo, si tiene linfadenectomía negativa, se puede realizar una traquelectomía simple o la histerectomía radical inmediatamente después de la cesárea, o también se puede postergar la histerectomía radical y realizar primero la finalización del embarazo mediante cesárea. Cuando es más de 22 semanas, en este estadio se aconseja la quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la finalización del embarazo. En estadios 1B2, si es menor a las 22 semanas y tiene linfadenectomía positiva, lo propio, terminación del embarazo y quimio-radioterapia concurrente. En el caso de linfadenectomía negativa, se realiza quimioterapia neoadyuvante después de las 14 semanas y la finalización se realiza la cesárea y posterior, inmediatamente, digamos, en el mismo acto, la histerectomía radical en la finalización del embarazo. O también está la otra opción de postergar la histerectomía radical y hacerlo de manera diferida a la cesárea. Ahora, estadio 1B2 mayor a 22 semanas, lo que se aconseja es la quimioterapia neoadyuvante. En los cánceres de cervix localmente avanzados en el embarazo, estadio 1B3 a 4A, si es menor a 22 semanas, está la terminación del embarazo y la quimioradioterapia. O también es otra opción, la quimioterapia neoadyuvante después de las 14 semanas, seguido de la quimioradioterapia después del embarazo. Cuando son mayores a 22 semanas, se puede postergar la quimioradioterapia concurrente después del embarazo y quimioradioterapia neoadyuvante. O la terminación del embarazo y quimioradioterapia. Bueno, también en esta diapositiva es para comentar acerca de la transposición ovárica que ha sido realizado por algunos equipos al momento de la histerectomía con el fin de preservar la producción hormonal cuando la radioterapia adyuvante se consideró probable. Las metástasis ováricas en cáncer de cervix sigue siendo poco frecuente. En un estudio multicéntrico que examinó casos consecutivos de mujeres tratadas quirúrgicamente con cáncer de cuello uterino estadio clínico 1B, 2B, la aparición de metástasis ovárica se asoció con una histología de adenocarcinoma, invasión del espacio linfovascular, invasión del tumor del cuerpo uterino y metástasis ganglionares. En ausencia de estos factores de riesgo, la metástasis ovárica siguió siendo anecdótica en un 0.14%, y es necesaria una selección precisa de pacientes en este entorno y hasta la fecha no se han elaborado como directrices específicas sobre este tema. Respecto a la linfadenectomía pélvica y a la disección del ganglio centinela, las directrices actuales sobre el cáncer de cuello uterino durante el embarazo abogan por su realización en pacientes diagnosticadas con tumores 1B1 o 1B2 antes de las 22 semanas de gestación. Por lo general, la linfadenectomía pélvica no se realiza después de este término porque las dimensiones del útero grávido pueden impedir la capacidad de acceder a los ganglios linfáticos pélvicos. Hay pocos datos disponibles respecto a la biopsia del ganglio centinela en pacientes embarazadas con cáncer de cuello uterino, pero esta técnica representa una alternativa atractiva a la linfadenectomía, ya que podría permitir una disminución adicional en el tiempo de intervención y en la pérdida de sangre. También es importante saber que el mapeo del ganglio centinela utilizando trazadores radioactivos está contraindicado para el cáncer de cuello uterino, pero sí se puede usar verde de indocianina para este objetivo durante el embarazo debido a que se ha demostrado que no cruza la placenta después de su administración. En un artículo, Papadía y colaboradores informaron acerca de la disección del ganglio centinela realizado con verde de indocianina en pacientes en 2 pacientes en realidad, y no se registraron eventos adversos. La escasez de datos sobre este tema impide cualquier conclusión sobre la realización de la disección del ganglio linfático centinela durante el embarazo y
se justifican, digamos, más ensayos antes de su introducción de manera rutinaria. Respecto a la finalización del embarazo planificado, las guías actuales recomiendan llevar el embarazo a término más de 37 semanas de gestación. Generalmente se recomienda un intervalo de 3 semanas entre la última quimioterapia y el parto para evitar la supresión hematopoyética. Es obligatorio realizar un hemograma completo, evaluar el grado de anemia, trombocitopenia y neutropenia. En un estadio, sí, más que todo eso. Bueno, en un artículo de revisión del 2023 se informa acerca de 27 pacientes que se sometieron a parto vaginal como finalización del embarazo. En este digamos, artículo se manifestaba que el parto como método de finalización del embarazo reveló metástasis en el sitio de la episiotomía varios meses después del parto, habiendo permanecido oculto el cáncer de cervix, digamos, durante el embarazo. La lesión metastásica se describió como una lesión nodular o ulcerativa o incluso como un absceso, y la etiología de estas recurrencias parece estar relacionado con la siembra local al momento del parto en lugar de la metástasis a través de la ruta vascular o linfática. El parto vaginal fue el predictor más significativo de recurrencia en otro estudio de cohorte de 83 mujeres embarazadas con una razón de probabilidad, es decir, con un odds ratio de 6.9, que evalúa que la probabilidad de recurrencia es 6.9 veces mayor en las pacientes que finalizaron su embarazo por parto vaginal versus las que finalizaron el embarazo por cesárea. Por otro lado, también, o sea, en la literatura hay un informe que describió una recurrencia donde se había realizado por cesárea. El parto por cesárea debería ser el método preferido en mujeres embarazadas diagnosticadas con cáncer de cervix. Bueno, respecto a la vigilancia durante el embarazo, en las mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que continúan su embarazo requieren un seguimiento durante el mismo para asegurar que no experimenten progresión de la enfermedad. La estrategia de vigilancia depende de la extensión de la enfermedad. A las mujeres con enfermedad de estadio 1A1 se les realiza exámenes clínicos y colposcopía cada trimestre durante el embarazo, y para las mujeres que optan por posponer la terapia definitiva hasta después del parto, y para las pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, se recomienda realizar una exploración pélvica cada 3 a 4 semanas durante el embarazo. Además, se deben realizar pruebas de imagen mediante resonancia magnética sin gadolinio para descartar la progresión de la enfermedad. Estas mujeres deben ser seguidas en general por un especialista de medicina materno-fetal y para asegurar una estrecha vigilancia materna y monitorización del crecimiento fetal y bienestar fetal. Y las pacientes que presenten evidencia de progresión de la enfermedad deben someterse al tratamiento definitivo, como se mencionó anteriormente. También me pareció interesante, digamos, hablar un poco acerca de la transmisión materna de células de cáncer de cuello uterino a la placenta o al feto. Esto es poco frecuente, pero se ha reportado, hay casos que están reportados. Se presume que el mecanismo de propagación es transplacentario, hematológico o por aspiración de fluidos contaminados por el tumor a los pulmones fetales durante el parto vaginal. Sin embargo, dado que la transmisión vertical es poco frecuente, se sigue reservando la cesárea para las indicaciones obstétricas habituales en la mayoría de las pacientes con cáncer de cuello uterino en etapa temprana. En un informe se diagnosticaron 2 casos de cáncer de pulmón pediátrico, uno de 23 meses y otro de 6 años. En ambos casos el bebé nació por vía vaginal de una madre en quien el diagnóstico de carcinoma cervical se produjo posparto dentro de las 12 semanas posteriores al parto. Las pruebas de las muestras tumorales pediátricas y maternas revelaron similitudes histológicas y mutaciones genéticas de ADN patológico idénticos. Y en estos casos reportados, ambas madres murieron por progresión de la enfermedad y ambos pacientes pediátricos sobrevivieron después de un tratamiento de quimioterapia multiagente. Como conclusiones,
Respecto al cáncer de cérvix durante el embarazo, se requiere para el tratamiento de un equipo multidisciplinario, un manejo en centros especializados. Los avances terapéuticos en las últimas décadas han permitido mejorar el pronóstico fetal mediante la reducción de la tasa de interrupción del embarazo y la mejora de las técnicas neonatales. La aparición del cáncer de cuello uterino durante el embarazo no parece afectar negativamente el pronóstico materno, ya sea por la agresividad o por un tratamiento inadecuado. Se requieren más investigaciones en cuanto a modalidades de imagen como el PET, resonancia magnética dual, y técnicas quirúrgicas como la linfadenectomía y la biopsia del ganglio centinela, ya que representan alternativas prometedoras. Es necesario el seguimiento a largo plazo de los lactantes, especialmente de aquellos expuestos a agentes citotóxicos intrauterinos. Esa es la finalización del tema. Buenísimo. Muchas gracias. Muy buena la clase. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Público? No, que acá lo que decíamos que por ahí las pacientes que tienen un estadio 1A que pueden ir a vigilancia y tratamiento posterior, en realidad lo que no vamos a saber ninguna paciente podemos confirmar que no tenga un estadio 1A hasta no tratarla y hacerle un cono si le hacemos un cono y lo confirmamos, en realidad ya va a estar tratada. Así que es muy difícil en realidad el manejo de las pacientes embarazadas. ¿Quién? No. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Gracias por la clase. Es un tema bastante difícil de hablar Primero porque no hay ninguna evidencia científica prospectiva, ni la va a haber porque no se puede randomizar una situación infrecuente. Y después porque, además, la decisión de la paciente ¿Para qué hay los silencios? Okay. ¿Para qué hay los silencios? Listo. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, sí, se escucha perfecto. No, yo quería preguntar si es muy interesante el concepto de la linfadenectomía pelviana como para esclarecer si estás en una patología confinada al cuello o un localmente avanzado. Como que eso, por supuesto, que divide las aguas. ¿Tienen experiencia han hecho a alguien alguna linfadenectomía en embarazadas, aún en menores de 22, para tomar esta decisión? ¿O lo maneja más como un ateneo multidisciplinario? ¿Alguna experiencia en esto? Hola chicos, pero habla. Una sola paciente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Samantha de CEMIC. La verdad es que nosotros tuvimos un caso en el 2022, una paciente que era un 1B2, 1B1, 1B2, 22 semanas justo, lo discutimos en un ateneo multidisciplinario por una cuestión de plantear quizás hacer un intento de laparoscopía, pero al final terminamos decidiendo no hacer la cirugía y hacer quimioterapia en adyuvante. Pero sí, estos casos son bastante conflictivos y generalmente se discuten en ateneos multidisciplinarios, en conjunto también con oncología, radioterapia, por una cuestión también de lo que decía la paciente, ¿no? Perfecto. Hola chicos. Sí, claro que la decisión de la paciente es fundamental y sobre todo que esté bien informada. Yo tuve dos casos, una que le hicimos la linfa y la otra que hicimos el neoadjuvancia previo, porque eran también esos casos de 20 y pico de semanas. Y la realidad es que con el caso de la linfa le hicimos ganglio centinela con azul solamente y después la linfadenectomía. Y el problema no lo tuvimos con los ganglios, sino con la conización que tenía hecho, que tenía márgenes ahí
comprometidos. Y la decisión entonces de seguir adelante o no, de agregarle el tratamiento cuando te faltan varias semanas por delante, la verdad que es difícil. Y bueno, nada, la decisión es conjunta, básicamente. Más allá de lo que decide el Ateneo, la palabra de la paciente va a ser la última. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal, chicos? Muy buena la clase, muy descriptiva. La experiencia que tenemos nosotros es en cono linfadenectomía, que cuando el embarazo es temprano no hay ningún problema. Tenemos una traquelectomía radical dentro del embarazo, que técnicamente la pudimos hacer perfecta con la linfadenectomía, el embarazo se perdió. Después de varios reportes posteriores, vimos que nos habíamos adelantado 1 o 2 semanas a lo que planteaba la literatura. En ese momento no estaba muy claro. Se perdió espontáneamente, pero técnicamente lo pudimos hacer. Y tenemos un embarazo no hace mucho tiempo, unos 2 años, con una paciente con un tumor de cerca de 4 centímetros, diagnosticado a las 20 semanas. Hicimos la reunión conjunta con los obstetras, que insistieron muchísimo en sostener el embarazo y hacer una preservación con quimioterapia neoadyuvante. La verdad que no fue mal, la paciente hizo enfermedad estable. Después del embarazo, el tumor creció rápidamente porque íbamos a hacer la cirugía de Bernheim, ahí a los 20 días de la cirugía, y ahí la verdad que se incendió. Nos fue muy mal con esa paciente y se murió poco tiempo después del parto. Sea como sea, el estadio que sea y el momento del embarazo que sea, es un gran desafío, es un gran problema. Como dijo Tommy, no hay estudios prospectivos, hay 17.000 guidelines basados en pocos casos y siempre es un problema. Y habitualmente también hacemos prevalecer la decisión materna, aunque sabemos que de alguna u otra manera eso va a ser complicado. Así que nada, es un desafío permanente y siempre hay que tratarlo en multidisciplina y con, digamos, la autorización o el acuerdo de la familia, ¿no? Pero siempre es un problema. Totalmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Gonza, gracias, Jero. Y después también los cánceres de cuello avanzado que post nacimiento hacen quimio radioterapia, los cambios puerperales también dificultan la planificación. A medida que van habiendo los cambios puerperales, la planificación debería ir cambiando también, entonces también tampoco es un tratamiento ideal, más allá de que se pueda ir haciendo radioterapia guiada por imágenes o lo que sea, tampoco es ideal. Así que son pacientes que no están adecuadamente tratadas. Es verdad. Bueno, ¿algún comentario más? ¿O preguntas? Bueno, Dayana, muchas gracias por tu clase. Buenísimo. La semana que viene. Gracias a todos. Chau. Chao.